Bueno, una buena noche. Hoy la invitación es a compartir sobre experiencias de más allá. Eh, y no quiero que suene a algo absolutamente complejo, por el contrario es algo muy bello y es absolutamente esperanzador. Vamos a tener una persona muy especial en esta conversación que ha tenido una muy bella experiencia. Vamos a ver si podemos tecnológicamente unirnos con ella para que nos cuente sobre lo que ha experimentado con un ser muy querido, muy cercano a su padre, una vez que él partió. El tiempo no lo permite y si ustedes lo desean también les puedo compartir un poquito de las experiencias que tuve cuando estaba mi papá a punto de fallecer. Y como eso transformó esa experiencia de partida de él, que ustedes saben que definitivamente son fáciles en la vida y una de ellas es cuando un ser querido parte. Entonces vamos a dar un momentico que se vayan uniendo, que vayan entrando. La música que tenemos de fondo, eso, ahí Lo estás. logré. Hola, Ay, hola, lo logré. bienvenida. Sí, lo logramos. Yo también estoy aprendiendo. La tecnología Sí, está sí, sí, más ahora qué amigable cada hago. vez. Dar clic. Dar clic y yo, bueno, aceptar. Me encanta verte. Me Ay, encanta verte. gracias, Estás Gloria, a mí preciosa. también. Ay, gracias. Y eso que soy posturno, pero se hace lo que se Ok, puede. no, está muy bien. Estaba compartiéndoles un poco que nuestra conversación a los que nos están escuchando y seguramente en el futuro van a ver este compartir es sobre las experiencias del más allá y eso tiene así como un experiencias del más allá, pero es que son Sí, así, sí, que hay más allá, que hay más allá de la muerte o si sí. hay un más allá. Y cuando conversamos recientemente y me contabas lo que ahora nos vas a compartir, que no quiero adelantar ni una fracción de palabra, mi sentir inmediato y fue, la gente tiene que escuchar estas historias, sobre Sí, todo en el claro. tiempo en el que estamos viviendo, que no necesitamos hacer más menciones y muchos seres queridos están partiendo, muchas personas conocidas están partiendo y Ujú. muchos más probablemente van a partir, pero cuando tenemos estas visiones de que lo que viene es diferente a lo que tal vez hubiéramos pensado o imaginado, pues el panorama es muy diferente. Sí, le Entonces, da mi paz querida a uno. doctora García, sin más preámbulo, por favor, sírvete tomar esta sala como tuya. He puesto de fondo nuestros arcángeles para que nos acompañen y pidiéndole al Claro. Señor que este espacio sea sellado con su sangre preciosa, que este sea Amén. un espacio para la mayor honra y gloria de Dios, que lo que importa en este espacio es el mensaje y no las mensajeras, Sí, y es que verdad. sea Él el que lleve a cada corazón esto que queremos compartirles. Entonces, mi querida, somos todo oídos. Bueno, pues mi nombre es María Isabel García, soy médica javeriana. En este momento estoy haciendo mi especialización en pediatría acá en Bogotá, también en la Javeriana. Hace 2 años y medio perdí a mi papá. Fue un evento pues muy doloroso, pues porque mi papá y yo éramos uña y mugre para todos lados. Entonces, pues fue un proceso muy doloroso y a pesar de que fue por una enfermedad, eh, yo siempre al principio pues uno se recrimina con Dios y uno pierde la fe. Entonces, pues papá tenía cáncer de colon, estadio 4, entonces pues ya estaba muy avanzado, ya las posibilidades terapéuticas eran pocas, pero pues yo nunca dejé de pedir el milagro y siempre Diosito cúralo, ayúdanos, protégenos y no le daban ni 2. Entonces ahí arranca mi primer milagro. Y es que cuando diagnostican a mi papá no le daban ni 2 meses ni 3 meses. Buscamos segundas opiniones juntas para ver qué se podía hacer y no nos daban pues muchas esperanzas. Uh -huh. Arrancamos la quimioterapia pues confiados que cómo iba a ser este proceso
y el primer milagro fue que de 2 meses mi papá vivió 5 años. Amén. Entonces, ahorita lo veo como un milagro. En ese Por momento supuesto. para mí fue muy doloroso, pero viendo retrospectivamente, el milagro que Dios hizo en mi vida fue que él viviera 5 años que no tenía presupuestado vivir por la Ujú. enfermedad que tenía. Después de que muere, pues obviamente entra uno en un proceso de duelo. Eh, yo entré en el proceso de duelo con mucho dolor, mucho sentimiento, pero pues también decía, tengo que ser fuerte por mi mamá, porque pues tengo todavía una mamá que queda, ella todavía tiene una hija, yo no dejé de ser hija, dejé simplemente de ver a mi papá, pero pues no dejé de ser hija, entonces como que eso me dijo, bueno, vamos a intentar salir adelante. Pero pues la depresión no es tan fácil, no es algo que uno quiera o no quiera tener. Y a los 4 meses, después de que uno entiende, pues si es una enfermedad tan dolorosa, pues uno como que lo afronta y uno dice, no pasa nada, mi papá descansó, está en un lugar mejor, pues según las creencias que uno tiene. Ujú. Pero pues yo no conocía mucho del tema de ángeles, de Dios, o sea, lo normal, la ida a la misa el domingo, el rosario, pero pues muy católica la situación. A los 4 meses empiezo a tener depresión y la depresión no es llorar, yo ya no lloraba, yo lo que sentía era, no era feliz, entonces yo le decía a mi Un mamá, vacío. mami, la gente, ¿por qué es feliz? Ajá, yo le decía, ¿por qué la gente es feliz? Yo no sé. Para mí fue como ese choque de decir, estoy en depresión, pero Ujú. yo me quiero levantar, yo no me quiero morir. Entonces, pero me sentía mal, me sentía angustiada, me sentía desesperada, veía a la gente feliz y yo no era feliz. Entonces, eso empieza a uno a afectarle mentalmente todo. Entonces empecé a decir, ¿para qué vinimos? ¿Por qué estoy viva y si vine a sufrir? ¿Por qué tuve que vivir este dolor? Entender que no iba a ver nunca más a mi papá. En ese momento entré en ese colapso y lloraba todas las noches, de camino al trabajo, del trabajo a la casa, era sagrado diario la lágrima, pero yo seguía yendo a trabajar, seguía Ujú. comiendo, o sea, seguía haciendo mi Funcionando. vida normal, funcionando. Ujú. Un día no aguanté más y le dije a mi mamá, me tienes que internar, o me internas en el psiquiátrico o yo no sé para dónde voy, porque Ujú. yo no me hallo. Claro, Esa desespero. noche me acosté, sí, desespero total. Esa noche me acosté y llevaba 4 meses, mi papá fallecido, y yo no había soñado con él ni nada. Esa noche me acuesto y me acuerdo que yo estaba en mi sueño normal. Y resulta que me dice en el sueño, tocan la ventana. Y yo estaba consciente que era la cama, la ventana, el balcón de la casa, y yo abro y sale corriendo y me dice, ven. Y yo no logré, él me decía, ¿qué fue? Entonces yo Ujú. no sentí miedo, no sentí miedo para nada, pero sí estaba sorprendida. Cuando yo logro ver, era mi papá. Él estaba vestido de blanco, tenía una luz blanca hermosa. Yo Hermosísimo. lo veo, yo sé que él está muerto, o sea, yo reconozco en el sueño que él está muerto y yo empiezo a llorar. Yo no podía hablar y yo lloraba y lloraba y él solo se reía y yo más lloraba y yo lo abrazaba y yo lo Además que podía tenía un abrazar y yo humor le decía, espectacular. papi, no, y No, lo sigue teniendo, o sea, él en el divino. cielo tiene ese humor y yo lo logré sentir y cada que sueño con él, él se ríe porque yo sé que él está muerto y él se ríe porque lo puedo abrazar, lo puedo ver y él sabe que yo estoy sintiendo eso. Ujú. Entonces, cuando yo lo veo así con esa cara de gozo, él se enflaqueció muchísimo, perdió 45, quedó en 45 kilos, pues estaba forradito Imagínate. en los huesitos. Verlo como era gordito, como era él, así alegre, yo dije, este es mi papá. Y él me abraza y empieza y se oscurece todo. Y empiezan las estrellas
a brotar como del piso para arriba. Ujú, ujú. Entonces él me dice, mucha, porque él me decía mucha, estoy en el cielo. Y se acaba el sueño. Entonces yo me levanté, obviamente angustiada, pero como uno es terco, pues yo no hice caso. Yo solo seguí con la misma depresión, igual de llorona, y yo dije, no, eso no significa nada. Entonces, pues claro, empecé ahí otra vez, seguía en la misma situación. Cuánta misa, cuánto cura, cuánto psiquiatra me decían, allá iba. Y no lograba, no lo lograba, no lo Ujú. lograba. Entonces un día en el trabajo dije, ¿qué voy a hacer? Porque pues esto no puede seguir así. Ya los ataques de ansiedad pues me estaban desesperando, ya Por estaba muy supuesto. mal. Papá, nosotros nos veíamos esos programas de Medium y esas cosas y yo le decía, papi, me tienes que decir dónde estás, a mí no me vayas a dejar así. Y él, claro, yo te digo, yo te aviso, pero pues eso siempre lo decíamos así en chiste. Cuando Ujú, yo digo, ¿qué hago para acercarme a mi papá? Yo necesito saber dónde está, sin saber que él ya me lo había dicho. ujú, ujú. Entonces, pero pues hay gente que se quiere aprovechar de la situación, se aprovecha del dolor. Entonces, pues yo decía, no, qué miedo también. Entonces yo empecé a buscar en Google, faltaron 3 pacientes a la consulta y yo dije, bueno, voy a buscar a ver. Entonces busqué, puse ángeles, puse de todo, y llamé a una señora. Y la señora me dijo, ¿qué quieres? Amor, dinero, riqueza. Y yo dije, esto no es Dios, Dios no es Por ahí así, no esto es. no va por este lado. Entonces Sí, por dije, ahí esta es no la era. señal. Sí, dije, Colgada. por aquí no es, colgada. Sin embargo, dije, pucha, no, ay, o sea, como alguien tiene que haber. Ujú. Y llamé y me gustó una que decía que era abogada javeriana, pero que tenía conexión y trabajaba con ángeles. Dije, pues esta es abogada, o sea que no me va a ver la cara. Y la llamé y me dijo, ¿puedes hoy? Y yo, ya mismo, ¿qué hay que hacer? Y me dio la dirección de su casa. Obviamente, estamos en Colombia, pues a mí me dio miedo. Ujú. Entonces yo lo que hice fue llamar a mi mamá y le dije, mami, voy para tal parte. Y entonces mi mamá pegó en el grito en el cielo, no, eso es malo. Y yo, mamá, es de Dios, es de ángeles, y te estoy diciendo para que me acompañes. No, qué miedo, no sé qué. Pues bueno, yo llego. Entonces también para la seguridad. Llegamos, la casa súper hermosa, en Pance, muy bonita la casa, todo muy bonito. Y cuando entro veo el cuadro de la misericordia. Y mi Ujú. papá y mi mamá y yo somos, Súper pero devotos. fan de la misericordia, devotos de la coronilla de la misericordia. Entonces, al ver eso, dije, aquí es, esta es mi Aquí sí. señal de que Ujú, estoy haciendo algo bueno. Sí, aquí sí es. ujú, ujú. Entonces, entro y ella muy linda, muy hermosa, me dice, siéntate, no sé qué, esperemos a tu mamá, no sé qué. Y se sentó todo el cuento. Cuando llega mi mamá, eh, entra y ella se queda pálida y me dice, ¿cómo se llama tu mamá? Y yo, Alfonsina. Y me dijo, Alfonsina, ¿qué traes en el bolso? ¿Traes algo de Marco? Yo no le había dicho ni el nombre ni nada. Traes algo de Marco muy especial. Saca lo que él me dice que hay algo muy especial en ese bolso. Entonces yo volteo a ver a mi mamá y mi mamá estaba aguando ojo, así amarherido, y Ujú. saca el rosario de mi papá, Ah, claro, con que ella razón. lo carga y que con él siempre. Ujú. Cuando yo dije, así es el clic. Entonces dije, ese es mi papá. Entonces, para resumirles, porque pues obviamente hay cosas que ella me dijo que obviamente son entre mi papá y yo, Por pero supuesto. lo que más me dijo fue, ¿tú por qué lloras si yo ya te dije dónde estaba? Como quien dice, Cuando además ella yo te me dijo cumplí la esa frase, promesa. Te cumplí la yo te promesa de decirte cumplí, dónde tú estaba. te lo Sí. sabes y no me crees. Entonces yo dije, ok, ya, entendí. Mm. Entendí y dije, es mi papá el que vino en mi sueño a decirme, sal adelante, que yo estoy en el cielo. Entonces, en ese momento lo entendí y asumí que mi papá estaba en el cielo. Y dije, es que mi papá no se ha ido,
mi papá está en el cuarto al otro lado, realmente está en su proceso y su alma, entendí que su alma estaba en un proceso de crecimiento y que la enfermedad él la había elegido, que él ya venía y su proyecto y su misión de Dios fue tener la enfermedad y que mi milagro fue tener los 5 años y nos daban 2 y que mi milagro fue vivir la enfermedad con él y tener un angelito en el cielo. A partir de ese día, mi vida cambió. Entendí, empecé a leer del tema y empecé a acercarme mucho más a Dios, a los ángeles, a entender y a comprender los mensajes, porque mi papá me había mandado mensajes todo el tiempo y yo no los había escuchado. No lo habías podido ver, Por claro. estar de terca, por esto. Exacto. Entonces, por ejemplo, un día llegué a la casa y me acuesto, ya habían pasado un año, y me acuesto y la almohada estaba pasada a la loción de él. Y yo, mamá, el grito, ven, huele. Claro. Fueron segundos, pero es él manifestándose. En todas partes me lo encuentro, o sea, él busca una canción, pero si uno no está pendiente de los Se le mensajes, pasa, se le pasa. se le pasa, Totalmente de se le acuerdo. pasa. Y Entonces, ese, y y cada ese que lo punto sí que es sueño, importante. Eso que estás dime, diciendo, que hay que estar en esa pendiente. disposición, en esa apertura, en ese sentir amoroso, en esa fe de que es así, de que ellos están ¿Sí? allí. Y están ahí y lo que ella me decía era que él estaba bien y que él había querido entrar al cielo, porque Dios en su infinito amor nos pregunta, ¿quieres entrar o no quieres Sí, entrar? Tú decides, tenemos libre albedrío hasta el último momento de nuestras vidas. así es. Entonces, ella me dijo, tu papá está en el cielo, él quiso entrar al cielo. Y él fue tan bondadoso y vivió su enfermedad y su alma necesitaba vivir eso, que ahora está en el cielo. Entonces yo decía, mi papá lo eligió, yo tengo que respetarlo y no me puedo enojar con Dios. Fue su alma la que eligió vivir esto en esta vida. Ujú. Yo no puedo juzgarlo y su lección era esa y mi era ser la hija de mi papá y mi lección es ser la hija de una persona que tiene su papá en el cielo y aprender a vivirlo. Entonces ya pongo más cuidado, estoy conectada con él todo el tiempo, hablamos todo el tiempo, así yo sepa que él no me responde y que no tengo la capacidad, pues como decir lo escucho y todo eso, pero él busca la manera de hacerse sentir. Y el hecho de que él se haga sentir es que pide un permiso en el cielo gigante para que él Sí, lo logre. Entonces hay que así es. valorar cada detalle que ellos logran hacer con uno, porque es un permiso que él se ha conseguido gigante. Y el hecho que él me haya dicho que está en el cielo fue la mayor prueba de amor de Dios de decirme, mira, te lo mando en tu Padre para que creas. Qué Y fue hermoso, muy hermoso. qué hermoso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Sobre todo por dónde estás y quién eres y quién estás siendo. Mm, Poder acompañar a tantas familias, a tantos pacientes y probablemente, dado que estás haciendo pediatría, tantas posibles partidas de niños, poder claro. acompañar desde un lugar diferente, desde un lugar de la fe, desde un lugar del amor infinito, desde un lugar de la comprensión, desde un plan mayor que trasciende estos cuerpos físicos, que Sí. por supuesto son un regalo divino, son unas máquinas perfectas, pero no somos solamente nuestro cuerpo, este cuerpo somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal Exacto. y cuando uno puede ver eso con más amplitud y recordar que hay algo más grande, que efectivamente hay un Dios y no nos vamos a enredar que si se llama de esta forma o se llama de la otra, porque eso Sí, son denominaciones no, es humanas, creer, es es la tener, exacto, supremacía eso de es ese tener Dios. espiritualidad. Yo le digo a la gente, a mí no me importa si crees en Buda, en la pared, es creer en algo y es ser buena persona. Dios no le importa si uno lo llama Dios, lo llama Buda, Ujú. lo llama pared, lo llama ciencia. Aquí vinimos a ser buenas personas en esta vida y a hacer el bien. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Claro, y sobre todo porque lamentablemente a veces por esas denominaciones y por esas supuestas definiciones de lo que es verdad, perdemos lo que verdaderamente es esencial.
Lo esencial no es el nombre, lo esencial es la certeza de que somos hijos de un Dios absolutamente amoroso, maravilloso, omnipresente, omnisciente, omniconsciente, que está todo el tiempo ahí para nosotros. Pero tú lo dijiste bellísimamente, si yo no estoy atenta, no me doy cuenta. No solamente de esos seres queridos que están ahí y que son ángeles para nosotros, sino de la misma presencia de Dios en nuestras de vidas, Dios. de la presencia de los ángeles en nuestras, de que no estamos así como a la buena, a la topatolondra allí, viendo cómo salimos avantes. Resulta que hay algo más grande, hay un ser supremo, y además es un ser que está pendiente, para eso es Dios, porque uno diría, ¿y cómo le hace, no? Que está pendiente de Sí. todos y cada uno de nosotros de manera especial, individual y particular, porque Él está pendiente Claro. de todos No, y nosotros es de manera cuestión súper de particular. estar pendiente y de estar pendiente de todo. Yo siempre salgo y pues obviamente me he vuelto más creyente, tengo mejor espiritualidad que antes y siempre que salgo estoy muy pendiente y me voy invocando a Dios, a los ángeles, a la corte celestial. Yo salgo y invoco a todo el mundo y es como Diosito, ayúdame, que mis manos hoy protejan, que mis manos hoy curen, que mis manos... Y sin mentirte, cuando se está cumpliendo la fecha de mi padre, se aparecen plumas, plumas Ah, en mi qué camino. belleza. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, aquí estás. O cuando pido algo a Dios, a los ángeles, yo estoy siempre, Diosito, por favor, ayúdame en un problema y me aparecen plumas, plumas en el camino y digo, gracias. Ujú. Ahí sé que están conmigo. Ahí está la Y respuesta, para todo las absolutamente. utilizo, para todo. Ujú. Para que me cuiden el carro, para que me protejan en el camino, para que Por me cuiden el supuesto. bolso, para todo. Es cuestión de usarlos y de saber que hay un Dios, de que nuestros familiares están y ellos quieren vernos bien. Porque pues hay un padre que yo quiero muchísimo y él dice en todos los funerales que he ido siempre dice, aquí quedamos los que seguimos y todos vamos a pasar por ese proceso, o sea, nadie se va a salvar de Todos. eso, entonces uno decide si se queda tirado, si se queda llorando o si les rinde un homenaje y vive en razón de ellos. Eso es bellísimo. Eso que acabas de decir es bellísimo, porque la forma de honrar a esos seres que hemos amado es precisamente seguir una vida de servicio, seguir una vida en fe, una vida llena de esperanza, porque hay la certeza de que los vamos a encontrar con ellos una vez también Exacto. partamos. Yo voy a contar una historia muy pequeñita, es un fragmento de una historia más larga, pero cuando mi papá está muriendo, y una cosa un poco parecida a lo que tú estabas describiendo, fue un cáncer linfático, y entonces quedan absolutamente en el hueso, ¿no? Es una imagen muy, muy fuerte. Sí, La quedan noche en que él iba a súper, morir, sí, es impresionante, o sea, es impresionante. La noche en que iba a morir, él ya estaba cadavérico, la quijada estaba desencajada, bueno, una cosa que uno no necesita ser médico para decir, uy, esto ya sí, claro, aquí ya fue aquí lo que va a fue. ser. Aquí fue. Para resumir la historia, porque es un poco más larga, yo me pongo a orar de verdad pidiéndole al Señor misericordia y que ya se lo llevara. Ya en ese punto uno sabe que no hay calidad de vida y que lo más allá del deseo Sí, de uno es el bienestar de ellos. Entonces yo empecé a orar pidiéndole al Señor sí, la gracia de que mi papá ya partiera y que partiera pues como en paz. Cuando yo estoy orando con él y me encanta porque me hace mucho sentido, todo lo que me has contado es lo que yo pude percibir. Yo puedo tener, por gracia, por misericordia, una conversación espiritual con mi papá. Y así como te pasó a ti. Y yo lo veo a él y está perfecto, como era antes de su enfermedad, gordito, vestido de blanco, con su cabello, porque obviamente quedó sin cabello por la quimioterapia. sí. O sea, perfecto, perfecto. Y muy radiante. Y el rostro como rejuvenecido. Entonces me dice, tengo miedo. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque ya me voy a morir. Yo no sé explicar esto uno cómo lo puede vivir, ¿no? Y tú que lo viviste lo puedes entender muy. Y la, y Claro, la, y la sensación es de mucha paz, aunque yo sabía que estaba pasando. Y entonces yo le dije, pero no te preocupes, Dios es amor. Ah, porque me dijo, yo tengo miedo porque yo no fui bueno. Las definiciones que todos tenemos, ¿no? claro, Y lo que nos han de, querido mostrar. sí, Entonces yo le dije, pero Dios es amor.
Me dijo, yo quiero aprovechar para pedirte perdón porque no fui el padre que tú merecías. Yo a su vez le pedí perdón en mi nombre y en el de mis 9 hermanos, somos 10 en total, porque igual no fuimos seguramente los hijos que él hubiera querido o no nos comportamos como él hubiera querido. Estamos en esa conversación y me dice, seguramente me habló de más cosas, pero no lo recuerdo en este momento y no son relevantes. Me dice, por favor, dile a Elvira. Elvira era su compañera con la que él terminó sus últimos años. Dile que no se olvide de la promesa que me hizo. Entonces yo le digo, ¿y qué le digo? O sea, ¿cuál fue la promesa? Entonces él me dice que cuando yo falte, ella se va a encargar de que ustedes no se pierdan. Para contexto, somos 10 hijos y 6 mamás diferentes. El punto en común era mi papá. Al partir mi papá, pues era muy fácil de pronto que nos separáramos o Claro. nos disgregáramos. Y le dije, bueno, yo le digo, estamos hablando y yo veo que a la distancia vienen 2 ancianos. Claramente yo identifico a mi abuela, pero yo no sabía quién era el otro señor. Por supuesto asumí que era el abuelo, era un señor con un campesino, como un campesino con sombrerito. Y le dije, mira quién viene. Y me dice, son mis padres, vienen por mí. Y esto para complementar que son nuestros seres queridos quienes vienen por nosotros, Nos quienes nos espera. reciben al pasar al otro lado. Sí. Entonces él sonríe con mucha alegría porque él murió, el papá de mi papá, mi abuelo, murió cuando mi papá tenía como 1 o 2 años de edad. Entonces imagínate lo que fue para él ver a su papá. Claro. Y atrás, como un poco más a la distancia, le digo yo, pero mira además quién viene. Y él sonríe y me dice, es el Señor. Venía el Señor Jesús y la Santísima Virgen María. Y yo le dije, si ellos vienen por ti, no hay nada que temer. Me dijo, sí, Mira ya que me eso tengo que pasó con ir. mi papá. Él estiró la mano cuando yo estaba agonizando. Mi papá empezó a agonizar a la 1 de la mañana. Yo me acuerdo Ujú, que yo trabajaba medio tiempo, pero yo cada vez que salía de la casa, mi angustia era irme. Yo trabajaba en el norte, viviendo en Jamundí. Entonces, ujú, el trayecto era largo, era 1 hora, claro, y de volver yo decía, no alcanzo a llegar. O sea, mi papá se va y yo no alcanzo a llegar. Entonces yo salí y mi papá, yo me quedaba siempre viéndolo en la mañana y él me decía, ¿qué me miras? Y yo, que me espere. Entonces él se reía y me dijo, pero yo te voy a esperar, yo sé que yo me voy y tú vas a estar acá. Yo le pedí eso a Dios, me dijo. Dios me va a cumplir porque es lo único que le he pedido. Yo le digo que voy a estar imagínate, contigo hasta el último día. Cuando él me dice eso, uno obviamente se tranquiliza, pero por dentro uno sale y uno dice, todo puede pasar. por supuesto. Cuando estábamos, yo al otro día trabajaba, era un domingo, empieza mi papá a la 1 de la mañana a agonizar. Yo empiezo en ese desespero, en esa angustia de ver agonizar a alguien es muy difícil. O sea, Mm, a mí, y a pesar de que soy médica, nadie se lo ha dicho a uno cómo es eso de difícil. Y a la 1 de la mañana nosotros nos habían ofrecido paliativos, sedación, la clínica, ujú, pero era la 1 de la mañana y yo decía, si salgo de aquí a mi papá a la clínica, yo no alcanzo a claro, llegar no y alcanza. él, ya, o sea, ¿y para qué? ¿Para qué de un hospital cuando ya habíamos hablado y dicho que era en la casa? Dije, Ujú, no, voy a respetar, voy a intentar mantener la calma y yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo le dije, Virgencita de Guadalupe, Arcángel San Miguel, ayúdame e ilumina. ¿Qué debo hacer? claro, Porque estaba mi abuela, la mamá de él, mi mm, mamá, en un mar de lágrimas, todas corríamos, gritábamos, no sabíamos qué hacer y morir duele. mucho. Así como venimos a la vida, así cuando nos vamos duele. Él tenía un dolor muy grande y yo tenía era una angustia de no poder quitarle ese dolor. Mi segundo milagro viene acá. Nosotros nos habían autorizado morfina oral para Ujú, manejarle el dolor. Era un tarrito así, es de este grande el tarro de morfina, no es no, más grande de eso. Y teníamos solamente un tarrito de morfina. Y a la 1 de la mañana, ¿dónde más iba a conseguir no, pues morfina? imagínate. No había forma de conseguir morfina. Entonces yo empecé y llamé a todo el mundo y me contestó una doctora amiga, la doctora Liliana Hermosa, que ella es alternativa, y me dice, mi muñeca, ¿tú sabes qué hacer? Tú tienes que darle la paz al papá, ayúdame. Cuando ella me dice eso, yo dije, la morfina, tengo que ir a ayudarlo. Pero un tarrito así para darle Mm, cada 5 minutos, pues eso no me iba a durar nada.
Yo claro. empecé a darle morfina, morfina, morfina para ayudarlo a calmar. Lo peor que podía pasar era que él se sedara y pues iba a lograr ayudarlo. Entonces yo empecé a darle morfina, morfina, morfina. Ya a la semana que mi papá muere, mi papá agoniza 8 horas. De esas Claro, 8 horas solo fue 2 horas de dolor porque ya con la morfina logramos se sedó, controlarlo claro. y logramos dormir los cuatro en la cama, juntos, abrazados, tomándole la mano. Cuando él ya son sus últimos momentos, él estira la mano y le coge la mano a mi mamá y se va. En ese momento, cuando yo voy y hablo con Pau, la señora de Los Ángeles, ella me dijo, tu papá estiró la mano y la Virgen lo estaba recibiendo a él. Entonces dije, qué bonito porque mi papá ha sido muy, muy devoto de la Virgen, rezamos el rosario en la casa sagrado diario y mi papá hasta el último momento estaba con su rosario en mano. Entonces para mí saber Hermosísimo. que la Virgen vino por él a Ujú. llevarlo a que él estuviera tranquilo, para mí eso no tiene nombre. Y después me dice, y ellos te ayudaron con algo, con un medicamento, con algo que tú estabas. Entonces a mí se me prendió la alarma, yo después de 6 meses no lo había pensado y me dice, ve y revisa el tarro de la morfina, porque ya le dije que era morfina, que era eso, todo el Ujú, cuento, y me dijo, ujú. ve y revisa que ahí ocurrió algo. Cuando yo voy a mi casa, reviso el tarro de la morfina, está lleno. Wow. Y ese tarrito está en mi casa, no lo hemos botado. Para mí fue el segundo milagro que el arcángel Total. y que la Virgen y que Dios me hicieron de que a mí no Hermosísimo. se me acabó la morfina. Claro, y le ayudó a una muerte tranquila y no con dolor, Tranquila. porque es que el paciente, pues yo lo vi en mi papá, es mucho dolor, físicamente es muy Él me doloroso. dijo, pégame un tiro, esto duele mucho. Cuando él me dice eso, el No, desespero por mío era Dios, la angustia de decir, le está doliendo tanto increíble, que quiere que lo mate. O sea, claro, ¿cómo será un dolor tan grande que él me está sí. pidiendo eso? Y qué dolor para Entonces, ti siendo médica, o sea, que sabiendo qué hacer, pero a la vez claro, sabiendo que puedes llegar hasta un no, punto y que hay una parte en la que ya no puedes hacer y más. se me iba a acabar. Entonces yo decía, se me va a acabar y mi papá Mm, va a sufrir. ¿Qué voy a sí, hacer? sí, sí, Y no, ahí estuvo la mano siempre de Dios puesta y me ayudó. Me ayudó a no, que mi qué papá bello. muriera tranquilo, muriera sin dolor y sé que está tranquilo en el cielo, sé que está feliz. Hace 2 días me lo soñé y estaba hermoso y él siempre se ríe porque sabe que yo sé que él no está. Me Entonces él se encantaba porque ríe. tu papá tiene un humor y una chispa y una alegría espectacular. Claro que sí, Y lo esa es la recuerdo que con mucho tiene, y cariño. esa es la edad que él eligió en el cielo. Entonces eligió esa edad donde está bien, donde se siente a gusto y se ve sano, sigue aprendiendo, sigue en el cielo mandando mensajes. Y yo le digo a la gente que tiene a alguien en el cielo, qué bendición saber que un ser amado, un abuelito, una abuelita, un papá, un hermano, nos está cuidando. O sea, tener un ángel en el cielo, eso es una bendición gigante, gigante, Porque son gigante, y hay que intercesores, aprender son a ver intercesores. las señales. Sí. Mm, Imagínate que sí, después de que él muere, y ver como a las los dos señales, meses, estar pendiente. claro, hay muchísimas más de las que uno se imagina, precisamente porque no estamos pues atentos. Yo tuve un regalo, además de poderme despedir y tener este momento de tanta sanación y de poder yo ver esto tan hermoso del Señor, bueno, Sí, podrás imaginar. Tuve un segundo regalo después, como a los 2 meses. Una amiga muy especial que tiene dones y carismas muy especial me dijo, ay amiga, le van a hacer un regalo. Y yo, ups. La mejor descripción de lo que voy a sí, contar es la escena de Whoopi Goldberg cuando Patrick Swayze se mete en Whoopi Goldberg para poder hablar con Demi Moore en Ghost, La sombra del amor. sí. Pues tal cual fue. Ella me dice, oremos. Se pone a orar y el Señor le concede permiso a mi papá, porque tal cual como tú lo dices es, ellos no vienen cuando les parece, sino cuando les dan permiso. Sí, cuando El les Señor le dan permiso. concede permiso que a través de mi amiga me hablara. Y con esto, para no extendernos más, podemos hablar muchísimo, pero creo que, Claro, que, que es pertinente también, llevamos media hora.
Y yo quiero dejar este mensaje como parte de las conclusiones o de las invitaciones. Cuando ella empieza a hablar, que le cambia el tono de voz, que yo percibo la presencia de mi papá claramente, la primera expresión que él me dijo fue, si la gente supiera lo hermoso que es aquí, nadie tendría miedo de morir. de Con eso morir. él empezó a Exactamente. hablarme. Me dijo, esto es tan hermoso, hijo. Si la gente lo supiera, no tendríamos tanto miedo, ni tuviéramos tantas ideas ni imaginaciones. Me habló como él me hablaba. O sea, uno sabe, sí, como así te decía tu Sí, papá, o sea, hay cosas muy íntimas que uno sí. dice, no hay Hay cosas manera de que que lo son sepa. de él. Sí, que son o la muletilla o la frasecita, o bueno, me dio gracias Sí. por mi, digamos, porque lloré mucho por él. Yo le pedía mucho al Señor misericordia de todo su proceso. Me reiteró la belleza de lo que estaba allí y me dijo, no tengo mucho tiempo, ya me tengo que ir. Sí. Nosotras estábamos sentadas y yo vi que mi amiga me tomó de las manos y me aló. Mi amiga es mucho más alta que yo y mi papá era tal vez como de mi estatura. Pues yo no sabía qué pasaba, yo por supuesto estaba llorando de la emoción y del gozo. Ella me No, toma las claro. manos, me coge, me abraza y era mi papá. O sea, era mi papá. Y no hay como No tu hay tía, nada. pues. Aunque, Mm. aunque ella es más alta, aunque yo sabía que era mi amiga, era Sí, es pero uno sabe que ahí sentirlo a están él. ellos. Mm. Sí. Entonces, lo mismo que te pasó a ti, como que, wow, ya. O sea, ya sé que está Sí, bien, ya sé que está perfecto, que está en gloria, en un que mejor. ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, no hay hambre, no hay nada de lo que conocemos en este cuerpo terrenal y que además está pendiente de todos y cada uno de nosotros. Somos 10 hijos y por supuesto de Elvira, que fue su compañera con la que él terminó los últimos 20 años de su vida o tal vez un poco más. Entonces, ¿qué es lo que queremos compartirles a todos con esta conversación? Y te agradezco infinitamente que la contaras porque es muy íntima, pero, Ay, gracias. pero es una invitación a la esperanza, es una invitación a que trascendamos A los que seguir, a probablemente poder estén seguir viendo adelante. esto y que estén atravesando un duelo o que hayan tenido un duelo, que incluso no Mm. hayan superado un duelo, porque cuando yo no Es que sé es qué duro y ahorita sigue, la gente es no muy puede duro. vivir un duelo Además, porque no está quien lo abrace, no está exacto, quien, no se puede enterrar el ser vivo. A muchas personas no han podido viajar a ver a su ser fallecido. El duelo va a ser más va a ser difícil. más Pero difícil. si escuchan que en serio, hay, o sea, en serio yo era de las que decía, esto no va para ninguna parte, esto no va a ocurrir, y ahorita sé que hay un cielo, hay un Dios, Mm. o sea, Dios me mostró un pedacito del cielo y es tan maravilloso que pues es tan increíble el cielo, tan bonito, y ellos están bien y están contentos de estar allá. Y lo que Perfectos, les pasó felices. es lo que tenían que vivir y lo que ellos eligieron en esta Sí, vida, vivir. fue la elección. Me encanta que lo Fue la plantees y elección. me encanta que lo pongas porque lo que normalmente nos suele pasar, y todos hemos pasado por allí, cuando hay un dolor muy grande, cuando hay un sufrimiento muy grande, la forma o a una de las maneras de como que salir del paso es que Dios me mandó, me hizo, y como si Dios quisiera que sus hijos sufrieran O Dios se porque lo le parece, llevó. o porque le parece pues que como que Ujú, eso es lo que tiene que ser. Y resulta que cuando sí, nosotros entramos a este cuerpo físico, nuestras almas sabias, nuestros espíritus sabios, saben qué experiencias necesitan atravesar en esta vida para poder precisamente trascender y volver al Padre. es Algunas verdad. de esas están mediadas por enfermedad física, algunas están mediadas por otro tipo de sufrimientos, pero uno lo eligió, como elegimos Sí, nuestros padres, como elegimos muchísimas cosas todo. que hicieron posible que cuando partamos, porque efectivamente todos vamos a tener que partir, que cuando Exactamente. partamos de este mundo podamos decir misión cumplida, Juliet. Y mira chuleado. que cuando llegó la enfermedad, nosotros estábamos muy bien. Mi familia ha tenido crisis económicas, pero en ese momento que llegó la enfermedad estábamos bien. Cada uno tenía su carro, cada uno hacía su vida, nos tocó vender los carros, irnos en un solo carro para todo, empezar a ahorrar, mi papá dejó de Mm, trabajar, pero mira, a nosotros no nos faltó para comernos un helado. Y fue lo que más unió a mi familia. Empezamos a volver mm, a comer juntos, empezamos a irnos juntos a todo lado.
Entonces yo digo, la enfermedad me quitó a mi padre, pero me lo dio, me lo devolvió. Fueron los últimos 4 años que si a mí me dicen qué parte de tu vida elegirías repetir con tu papá, con todo y la enfermedad, su enfermedad, Ujú. porque pudimos volver a unirnos como familia, nos unimos más a Dios y fuimos más fuertes. Y eso me ayudó ahorita a afrontar esta nueva vida con mi mamá, Ujú. porque Ujú. ahora entiendo lo que verdaderamente importa. Yo soy llorona por naturaleza, pero, pero entendí que verdaderamente importa en la vida y que no. Y Sí. sé que ya con la muerte, lastimosamente tuve que aprender con una muerte, pero yo le doy mucho ánimo a la gente y le digo, mira, esto no es nada a comparación a perder un ser querido. De esto Ujú. salimos. Y ahorita lo Total, que estamos viviendo, de esta salimos. Y esta así va a es, pasar. así es. Y nuestros seres queridos que se van en estos momentos de pandemia o que el virus se los va a llevar, van a estar en gracia de Dios. Me encanta que lo pongas, porque también es importante entender que los que en este momento tengan que partir por esta pandemia o por otras razones, O por porque otra por razón. supuesto las otras enfermedades y situaciones siguen sucediendo, Ujú. no es nada diferente que este era el momento. Era Era su este momento. momento que coincidió con un momento más complejo, porque por Mm. ejemplo acompañar a un ser querido en esta situación es más difícil, pero era el momento. Y esa alma efectivamente va a tener ese regalo de la gracia, ese regalo del cielo, de la presencia divina. Entonces, esto es una invitación a la vida, a ver la vida desde la vida, a ver la vida Sí, desde la esperanza, a vivir viviendo, no sobreviviendo. sobreviviendo. Esto es un regalo. Esto es Esto un es un regalo. regalo Cada día que hermosísimo nos que hay que levantamos, aprovechar. cada día que podemos abrir los ojos, cada día que podemos respirar por nosotros mismos, es un regalo. Y tal vez, Sí. tú lo mencionaste, a veces solamente cuando nos pasa una cosa súper fuerte, súper difícil, como que uno dice, mira, ahora me doy cuenta que, Ahora sí y hacemos valoro. lista, y ahora sí Mm. valoro. Bueno, que podamos ver el lado amable y la invitación que trae esta pandemia, la invitación a volver a lo importante, la invitación a volver a Dios, desde la espiritualidad, desde la profundidad del corazón, la invitación a valorar los seres que están contigo, Y a la seguir amándolos invitación porque y ellos se amarlos, mueren, pero el amor claro, no muere. Yo amo a mi no, papá más que lo amé ayer por y todos los días me supuesto, levanto y le digo, te amo, te adoro. Y hoy dije, Diosito, dame fuerzas para hablar porque cuando hablo de él, pues obviamente es es bello, es muy inevitable llorar. emotivo, claro, Pero hoy cuando estaba haciendo la coronilla y empiezan a hablar de los seres fallecidos y a decir, sigan su vida, ustedes pues yo dije, este es, tengo que hacerlo porque no sé a quién de los que van a escuchar o los que ya nos escucharon en este momento estaban necesitaba escuchar esto. pensando, necesito un psiquiatra o si iba a tomar unas pastas o no sabemos qué iban a hacer, qué locura Ujú, iban a cometer. Y esto ujú, les puede decir, no, hay vida eterna, ellos están bien, están súper, sanos, están felices y están en felices. la gracia de Dios. Y así por más malo que hayan sido, la misericordia de Dios es tan grande Es infinita, que es están bien. infinita, es infinita. Y esa también es una invitación muy bella que queremos proponer con esta conversación y es, podemos haber sido lo peor, podemos haber cometido el error más espantoso. No hay forma, no hay manera, no hay camino que nos quite el amor de Dios. No hay No, manera. No hay manera que Dios diga, ay, no, ¿sabe qué? Usted como está maluquita, yo ya no la voy a querer. No hay forma. O sea, Dios con todo y mis peros, mis moños, mi metida de pata, todo lo cosa que yo pueda tener nos que ama. me autodefina que no me merezco ser amada por Dios, es una absoluta mentira. Porque Dios Es nos verdad. ama porque, perdónenme la expresión, le da la gana, quiere, puede y le da la gana, y para eso es Dios, y Sí, para eso nos creó en amor. Y no existiríamos ninguno de nosotros, ningún ser sí. humano existiría si no estuviera en el plan de amor de Dios. No somos No, y hechos venimos en al, serie, hemos sido hechos en sí, serio. O sea, no vinimos en eh, montonera y Dios no sabe cuántos somos. No, nos tiene a cada uno no. contado en la Y palma de su sabe mano. quién cada uno, nuestro nombre, nuestro En la apellido. palma de su mano. Mm. Y Somos estamos pedacitos de Dios. pedacitos de Dios. El Dios es el mar y nosotros somos una gotica. Tenemos su Sí, imagen, su semejanza, tenemos su esencia.
tenemos ADN cósmico, ADN divino. Somos mucho más que este cuerpo físico, que estamos viviendo una experiencia terrenal para aprender, para trascender, para servir. Pero esto es un pasito. Compara Un 20, pasito, ¿no? 50, 30, 80 años de vida, 90 años de vida, 5 o 1, frente a una eternidad en la presencia de Dios. Es maravilloso. Quiero cerrar diciéndote que no te quise interrumpir, pero tu papá está muy orgulloso de ti. Ay, Quiere sí. darte las gracias. Y si se me corta la voz es por él, ¿no? Es que no colabora tan bien. Quiere darte las gracias porque normalmente no harías esto en público. No, él sabe lo duro que es. Sí, por eso te lo quiere decir, porque él sabe que no era fácil, pero que tu corazón sabía que por encima de las mensajeras lo importante era el mensaje, porque aquí en este momento hay una persona que esto necesitaba escucharlo, Sí, mira, yo lo sentí hoy, yo más dije, de lo que nosotras podamos sí, imaginarlo, yo y dije, en el alguien hoy va a futuro también. escucharlo, Sí, sí, alguien lo va a escuchar y va a decir, sí. qué paz siento, qué tranquilidad de saber que Ujú. mi mamá o mi papá, mi abuelo, mi Así hermano, es. mi hijo está bien. Así es. Y por eso se gestó en la voluntad de Dios, porque no se mueve una sola hoja de un árbol sin su voluntad. En su divina voluntad no hemos tenido interrupciones. En su divina voluntad Señal pudimos divina. coincidir, aunque estés posturno. No sé si te has dado cuenta, la vela ha dado 50.000 mensajes, ella se prende, se apaga, hace el destellos. Mejor dicho, yo aquí veo por Todo. la colita del ojo y es como si dijera, sí, 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 no sé qué, tal cosa. Es sí, impresionante. y yo siento, y Es es él diciéndome, di impresionante. esto, y lo siento aquí diciéndome, acuérdate de decir Sí, es que esto está súper para que la gente presente, sepa. está súper presente y sentí que me dijo, dile por favor, además que te ama, con locura, Y yo con lo amo a locura. él. O sea, es un amor con locura, es un amor fraterno, un amor ágape, es Mira, mi la papá expresión era del mi mejor amor, amigo. sí, la Es mi mejor expresión del amigo y yo amor le de hablo. Dios en ti, sí. La expresión del Yo le amor hablo. padre, la mejor expresión del amor padre en la tierra lo hizo tu papá contigo. Es que mis amigas decían, María, tu papá es una cosa loca. Mi papá me esperaba en la rumba. Y yo, No, ay, papi, una horita más. Baila pues una horita más que yo te espero. Y yo decía, pues pucha, divino, me gané la lotería con ese papá sí, que me tocó. sí, es Y me lo precioso. gané y así con su enfermedad y todo, me lo gocé hasta el último momento y le doy gracias a Dios por ese papá y porque él me eligió a mí. Y todos Sí, los días le digo, papi, gracias por elegirme y porque yo te elegí y nos elegimos. Y total. esta no es la primera vez que vinimos juntos y volveremos a Y estar juntos. volverán, seguramente, sin duda, sin duda. Y qué rico poder entender eso, poder entender que es un plan mayor, que es un plan mayor el que nos hizo Sí, encontrar con los seres queridos, que es un plan mayor, y eso lo dice la palabra de Dios, que el Señor reúne sus ovejas, Él reúne sí, su pueblo, Él reúne sus ovejas, Él junta a las almas que están destinadas a compartir y a estar juntas. Entonces, es muy bello la presencia de Dios en nuestras vidas y la invitación para que vamos cerrando, mi María, porque yo creo que si nos podemos hablar de Dios, amanecemos y ah, seguimos no, hablando de Dios aquí porque esto y es hay que dormir. fascinante. Exactamente, pero la invitación primero es a recordar que somos mucho más que este cuerpo físico, que hay una vida más allá de la muerte. Y yo puedo contarles muchísimas historias porque me pasan las chocoaventuras. Sí, Muchas de ellas me pasaron con estudiantes cuando trabajé con Javeriana y aparecía el papá y me empezaba a hablar y yo decía, ay Dios mío. Y bueno, como yo hacía lo ahorita que... que te Sí, dijo, dile, y él se pone intenso pero porque yo además lo que es un conozco. intenso. Sí, él es hasta que uno no le Y den el yo, mensaje ya porque voy, ya voy. sí, él es así. Y en sus Entonces mensajes siempre ha sido es así. precioso. Entonces hay una vida después de la muerte. O sea, Sí, morirnos no es cesar y aniquilarnos. Morirnos es un renacer a una vida eterna, a una vida de gloria y a una vida en la presencia de Dios. Por otro lado, y como segunda invitación, es no estamos solos nunca, nunca. ni por Dios y sus santos ángeles, la Madre, el Señor, todo el coro angélico, sino además
por esos seres queridos de nuestro linaje paterno y materno que están allí para nosotros. Siempre. Y la Ellos tercera están todo el invitación tiempo. es a estar dispuestos, A las atentos señales. a las señales, Mira, mi porque hay abuela muchas, falleció hace un muchas. año y ella guardaba lentejas el 31 de lo típico agüero. Ujú, ujú. Ya ha pasado un año, mi abuela nunca vino a este apartamento donde yo estoy viviendo. Me he encontrado 5 lentejas en todo el año. Qué Entonces, si uno bello. no ve y uno no dice, no es la lenteja, es mi abuelita diciéndome, Claro, mija, porque era acá un estoy por símbolo de ella, usted. era un ritual que ella hacía y que tú conectas inmediatamente que era de Y ella. dar gracias. Cuando eso ocurra, yo Sí, muy aprendí y importante. he leído dar gracias, porque eso es un permiso que tienen de Dios y eso Sí, es el amor de Dios que les está dando ese permiso. sí. Hay que dar gracias. Yo cada que siento a mi papá o que le digo, papi, manifiéstate, hay que pedirles, no les dé pena, no les dé miedo. Obviamente yo no digo, papá, aparece porque pues me muero del susto y me muero y no, no, yo le digo, no te me vas a aparecer porque hasta allá no puedo, Tampoco hasta allá, tampoco pero hasta sí te allá. quiero sentir. Sí, sí, ni que me abrace ni que me coja, porque no. Él sabe que eso no. Pero sí le ruego y le digo, papi, un sueño, papi, dame una señal. Y salgo y le digo, papi, ¿estás conmigo? Y caen plumas. Papi, ¿estás conmigo? Y pasa el carro que era de mi papá. Y entonces digo, ok, ya lo entendí, Ya miro entendí, al cielo aquí y le doy estás. gracias. Y le digo, Ujú. gracias Dios, gracias, gracias por permitirle a él decirme que está conmigo. Y por yo poder percibirlo y no dejar pasar Claro, sin darme cuenta y estar en presencia. Y eso es estar presente, es estar en presencia, estar consciente, estar despierto y estar en una sí, permanente actitud de gratitud y a la vez de alabanza y de oración. Y entendida total. oración, no necesariamente como 1000 oraciones y horas enteras. No, a veces una oración pequeña, me decía el Señor, a veces una oración pequeña es que mires al cielo y me Basta, agradezcas, que reconozcas sí. mi presencia en tu vida, que reconozcas el favor que tienes cuando pasan cosas en tu vida. A veces es más fácil de lo que nos han planteado, más sencillo y más cercano, pero es estar simplemente en presencia, Esa no ir presencia, en modo automático, estar muy presente en nuestras vidas. sí. Bueno, con esta Ay, qué lindo, hermosísima Lore. historia, con este regalo de la presencia de tu papá en este momento, porque Tan bello. está Ah, feliz, no. está Él, yo sé que radiante, y está mira que él feliz, cuando lo ves feliz, se ve feliz. radiante, se ve Sí. espectacular. Además que él tenía una Y sonrisa espectacular y está así, pero con la sonrisa en todo su esplendor. no, y yo todo lo que hago lo hago en su nombre. Le digo, papi, aquí vamos los dos. O sea, lo sigo incluyendo en mi vida, lo sigo metiendo en todos mis planes. Cuando voy a una entrevista, voy a algo, bueno, papi, aquí vamos, vamos, vamos los dos, no me vas a dejar. Camine Y pues, pongo al, acompáñeme. sí, y pongo al cielo a trabajar. El cielo, los angelitos me decía, Pau, María, los angelitos a veces están aburridos, sin trabajo, la gente no los llama. No Y lo ahí llama. están los ángeles. Yo ayer les dije, ahí necesito un turno suavecito, por favor, que hoy tengo que hacer muchas cosas. Y ahí están, les dije, déjenme dormir de 1 a 5, se los pido, después puede llegar lo que sea. De 1 a 5 no me llamaron. Imagínate. Voy a dar Pero una es miradita activar el así, cielo. aquí rápida, si hay alguna mención que queramos como no dejar pasar. Y, a ver, bueno, hay saludos, qué rico. Saludos a todos. El Qué dicha velón. que estén aquí. ¿Te das cuenta? Es una cosa loca. Sí. Alicia, tu mami está contigo. Tu mami está contigo. No te quepa la menor duda. Claro, sentirlos como los sentíamos estando en este cuerpo físico ya es muy diferente, pero ten la absoluta certeza de que tu mami está muy bien, que cuida de ti, que está en la presencia del Señor, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay frío, no hay hambre, no hay nada de las Nada. cosas que podemos Y el pasar en esta tiempo es tierra, diferente allá. y el tiempo es diferente. Y que este tiempo físico terrenal, comparado con una eternidad de gloria, pues es un segundo, es una fracción de tiempo muy corta. Entonces te invitamos a sentir a tu mami desde un lugar diferente, a sentir a tu mami desde ese amor profundo que tiene sin duda por ti, por ese amor que tú tienes por ella, y que todos sepamos que nuestros seres queridos están allí presentes
y cuando el Señor les concede permiso, se manifiestan. Tenemos es que estar atentos. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia que Él sea el mensajero a través de nosotras dos. Que quien necesite escuchar este mensaje lo escuche en este momento o más adelante o cuando sea el momento de recibirlo. Que el Señor coloque las palabras en sus corazones desde la esperanza, desde la fe, desde la certeza de un Dios más grande y más maravilloso de lo que podemos imaginar. Y ese mismo Dios pidámosle la gracia de que nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de todos nosotros y nos llene de su infinito amor y presencia. Mi preciosa, muchísimas gracias por este tiempo, Glory, por este encuentro. Me encantó verte, estás preciosa. Gracias. Estás preciosa. Tú también. Sigue, gracias. Sigue para adelante, sigue haciendo ese hermoso rol de la medicina. Yo sé cuán bien formada y entrenada estás y cuán excelente médica eres y sin duda cuán buena pediatra vas a ser. Y mucho más desde esta mirada del amor y del servicio. Ay, que Dios te bendiga muchísimo. Tú también, muchas gracias por este espacio tan bonito. Y sé que esto yo se lo cuento, antes no lo contaba, pero ahorita lo cuento porque sé que a alguien le puede servir, a alguien le hay puede que contarlo, ayudar, hay que dar testimonio, hay que dar testimonio, hay que dar mucho testimonio, porque necesitamos ver que hay más allá. Necesitamos recuperar la esperanza en un Dios maravilloso y necesitamos recuperar y tener nuestra fe, conexión no perder con Dios. la fe. Para nada. No perder la fe Dios está presente. Que nuestros seres están y nuestros amigos también, todos están y yo por todos pido y todos nuestros amigos, nuestros seres fallecidos, de la forma que hayan elegido irse de este mundo, sea propia, sea una enfermedad, sea un accidente, sea una injusticia, Dios en su infinito amor los recibió. Sí, así es. Y los recibe directamente, no y manda los mensajero. Directamente. No Sí, manda los mensajero. recibe él mismo y los entiende y cada persona ha elegido su vida y lo que pasó es porque lo han elegido así desde el más allá. Y era para un bien mayor. Sí. Era para un bien mayor. Siempre para comentarles y para cerrar, en esas gracias y en ese favor de Dios, por gracia, insisto, y no por merecimiento, en mis conversaciones con él, que están en un libro que se llama El viaje de un alma, él siempre me decía, cuando hay un sufrimiento, hija, o cuando hay algo que para ti es como tan difícil o que no entiendes por qué, nunca pierdas de vista que para mí eso lo permito para un bien mayor. Porque eso va a sanar tu alma, porque eso es para tu vida eterna, porque eso te va a hacer un mejor ser humano. Nunca porque dejémosla que sufre y buenas. No, siempre es para un bien mayor. Cuando nosotros le pedimos al Señor la gracia, Señor, no el por qué me pasó esto? ¿Y por qué tal cosa? No, Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué hay detrás de este reto? ¿Qué hay detrás de este dolor? ¿Qué hay detrás de esta prueba? ¿Qué es lo que yo requiero aprender? ¿Qué tengo que aprender? Para poder ser el ser humano que tú necesitas que yo sea, para poder estar al servicio de los otros. Sí. Cuando yo cambio el por qué por un gran para qué y le pido a él su presencia, su fuerza, su discernimiento, su gracia. Es muy sencillo y la gracia es muy sencillo atravesar la vida, incluso en los momentos más dolorosos o en los retos más difíciles. Nuevamente a todos, gracias a los que nos acompañaron desde el principio, los que llegaron un poquito después, los que apenas están llegando y los que en un futuro van a escuchar esta conversación y estos dos relatos, porque son hechos para la mayor gloria de Dios, para su honra. Y lo importante es el mensaje y no las mensajeras. Que Dios los bendiga a todos. Dios te bendiga, preciosa. Ay, amén. Te siga llenando de su presencia. Que te siga regalando esa presencia de tu papi en tu vida. Hermoso, maravilloso, está radiante. Él hacía como un gesto como así. Sí. Bueno, no, es felicidad. Estaba haciendo como así. Sí, él siempre está feliz y yo sé que ellos están allá feliz y me encanta saber que es muy divertido tu papá. Y sigue siendo él, es que ellos siguen siendo tal cual, en el cielo. Por eso te digo, o sea, está brincando y todo, o sea, es que es muy divertido. No, y me lo imagino y lo siento, muchas gracias, Claro que Glory. sí, claro que sí, un abrazo precioso, una bendición a todos y que Dios nos bendiga a todos muchísimo. Amén. Muchas gracias. Amén. Chao. Chao, mi Glory. Chao, preciosa.